a la iglesia que había salido fuera, la carta a los Hebreos. Gracias, hermano, muy amable. En esta porción de Hebreos, en la carta a los Hebreos, el Evangelio es difícil de explicarlo. Capítulo 10, vamos a leer ahí. La salvación es el tema de mayor dificultad, creo yo, para poder entender en la palabra, y no digamos al tratar de explicarlo. Lo digo desde el punto de vista en que el misterio de la forma en la que fuimos salvados encierra la totalidad del mensaje de Dios para aquellos que habríamos de recibirlo. Habiendo sido antecedida a la salvación nuestra por la fe, una exigencia tan marcada de parte de Dios al pueblo israelita, en la ley de Moisés, por ejemplo, uno puede entender que había una demanda muy fuerte para que el hombre pudiera volver a ser reintegrado al Creador. Cuando uno lee en el libro del Génesis, hermanos, la manera en la que cayó precipitosamente el hombre de la obediencia a Dios y la expulsión tan marcada y tan fuerte que el hombre sufrió del huerto del Edén, y la degradación del cuerpo del hombre, marca la tremenda desobediencia que aquellas criaturas hicieron ante la enorme oportunidad que habían tenido de disfrutar verdades que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, la condición extraordinaria en que Adán y Eva, y no solo ellos, sino sus hijos. Usted sabe que ellos tuvieron hijos en el huerto del Edén. Cuando le dice el Señor a esta creación: creced y multiplicaos, henchid y sojuzgad la tierra, les estaba dando una extraordinaria oportunidad. No tenemos nosotros idea ni imaginación de ese extraordinario vivir que ellos lograron desarrollar, y ni siquiera podemos ahondar preguntando cuánto tiempo estarían ellos en esa victoria, qué clase de desarrollo tendrían esta pareja y sus descendencia, porque cuando les dijeron que ellos sojuzgaran la tierra y que la hincharan, que la llenaran, les estaban dando innegablemente una oportunidad brillante de crecer y desarrollarse. Cuando uno lee o cuando uno oye las componendas científicas que los hombres han imaginado, hace unos mes y medio atrás tuve la oportunidad de ver un programa de televisión en donde canales científicos estaban aprovechando la oportunidad que hay, ¿verdad?, de todas las adelantos cinematográficos y la oportunidad de que las computadoras puedan producir imágenes extraordinarias. Comenzaron a desarrollar ese programa de lo que se conoce como la iniciativa humana de cómo comenzó el mundo y cómo fue que se inició el universo. La famosa teoría del Big Bang, ¿verdad? Una explosión que provocó la formación de millones y millones de planetas. Es tan
no es tan fuera de una realidad, sino que es científicamente plausible, probado, la verdad de la expansión que hoy mismo existe en el universo. El famoso Stephen Hawking, ¿verdad? Ese brillante científico que con la teoría de la cuantomecánica llegó a abrir la mentalidad de la ciencia humana y le dio cabida a realidades que no podemos negar que el hombre ha descubierto, de las verdades físicas que existen en el universo, y que le prueban al hombre que la creación de Génesis, o la idea de Génesis, llamémosle así, de un principio tan elemental, no elemental, pero tan fantasioso, llamémosle así, tan extraordinariamente fuera a veces de proporción científica, el hecho de que sea la luz y ¡boom! Comenzó la vida que nosotros conocemos, y creó Dios el firmamento y dijo: sepárense las aguas de las aguas. Es decir, cuando hay un trasfondo científico en esas realidades espirituales que hace que transpire la Biblia dentro de las realidades de descubrimiento científico, llega uno a entender y a comprender de que el hombre siempre se ha apasionado, pero hoy más que nunca se ha apasionado de la verdad de la existencia de un ser supremo. Y la realidad de que haya una creación dada por Dios, hecha por Dios, pero que al mismo tiempo fueron millones de años, no días de 24 horas, sino que permitió el Creador que el universo extraordinario, que hoy puede ser comprobado por cerebros innegables y por máquinas asombrosas que multiplican y ecuacionan con una rapidez, y en segundos tienen resultados que hubieran tomado 20, 40, 50 años para llegar a esas conclusiones, no suena tan fuera de proporción ante la realidad de lo que la Biblia propone. Y sabiendo esa verdad, uno cuando estudia la Escritura y entiende las verdades de la palabra de Dios, viene a conclusión, le decía a usted, a introducirlo a esto, ¿cómo sería esa pareja? ¿Qué tendría de capacidad, de raciocinio, de entendimiento, que en lo poco y escueto que el Génesis habla, cuando le dicen que Adán le puso nombre a los animales de la tierra y que comenzó a nombrar, y que el nombre que tienen da a entender que había un trabajo que esta pareja hacía? Había una realidad de día, de trabajo, de vida, de producción. No estaban todo el día rascándose el estómago, ¿verdad? Sino que no había una ociosidad en ellos, sino que había una multiplicidad de verdades que no tenían límite como nosotros lo tenemos, hermano. No tenían el límite del tiempo, del espacio, de la ausencia de movilidad como tenemos nosotros, que dependemos de un vehículo, que dependemos para poder transportarnos de un lado a otro. Tuvimos que esperar generaciones de miles y miles de cientos y cientos de años para que hubiera un avión que te llevara de un lugar a otro, o un carro que te transportara de un lugar a otro. Cosas y lujos que no tuvo nadie del pasado, sino que son verdades que hoy nosotros sostenemos por el siglo en el que vivimos. Eso viene a contribuir a la realidad de que cuando la pareja fue expulsada del huerto, cuando ellos salieron y fueron sacados de ese ambiente glorioso, de esa esfera llamada, en el término bíblico, llamada paraíso, el Señor determinó, y aquí es donde es lo que es difícil de explicarlo a la luz de la palabra a veces, determinó salvar al hombre.
determinó regresarlo por misericordia, por amor, no sé por qué, por piedad, por una gran bondad, por un gran atractivo, por haberlo creado a su imagen y a su semejanza. El mismo escritor Hebreos medita en eso y dice: no sé por qué Dios auxilió a nosotros, no auxilió a la generación que cayó, que Luzbel destruyó, a los ángeles caídos que vinieron a la tierra o vinieron a las esferas terrenales. No los auxilió, sino que nos auxilió a nosotros. Cuando se habla de ese auxilio, cuando se habla de esa misericordia, de esa bondad, de ese amor, se habla porque planeó una salvación que era necesario y es vital que el hombre pueda lograr entender. Fíjese usted que la salvación no hay que entenderla para ser salvo, porque sería imposible ser salvo, porque es demasiado profundo entender la salvación. Sino que la salvación es un acto de fe que produce en el corazón de un hombre un despertar. Y como que estuvo dormido un tiempo y de repente ve por el Espíritu la luz gloriosa de Jesucristo que alumbra su alma, que alumbra su corazón. Ahí la salvación entra a su vida o a su ser, pero no la entiende a cabalidad. Y explicarla es todavía un poquito más difícil, pero de eso quiero hablar unos segundos con usted, porque la falta de comprensión de ese acto de salvación, debido a que fue antecedida esta salvación tan grande por una exigencia totalmente fuertísima, como es la ley de Moisés. Produce ahora, y a los judíos les produjo eso. Cuando ellos oyeron que el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, venía en la forma en la que vino y que traía el mensaje que traía, se le opusieron a muerte. Porque era imposible que un Dios que había exigido unas exigencias pero totalmente radicales pudiera ser tan bondadoso de la noche a la mañana. Dicen los que estudian y que tienen cabeza que en el principio de la iglesia, cuando ese choque vino a la mente de los que oían el evangelio y de los filósofos que juzgaban la fe evangélica, porque como había explotado en el imperio romano y había unas victorias del evangelio y del cristianismo que se estaba vertiginosamente convirtiendo en una fe mundial, y millones de personas que habían sido conquistadas por los romanos ahora tenían oficialmente la invitación para que entraran a ser parte del cristianismo. Y entonces se juntó gente de todas partes del mundo con mentalidades distintas. Los griegos llegaron con su inteligencia, los judíos llegaron con sus exigencias que tenían e inundaron la fe cristiana y cayeron encima. Y cuando vinieron a sentir, había una serie de predicadores por todo el imperio romano que hubo necesidad de acuñar la Biblia, ¿verdad? Porque tuvieron que conformar la fe, porque todo el mundo predicaba y hablaba esto y lo otro. Y llegó el momento en el que unos predicaban de que habían dos dioses, uno llamado Jehová de los ejércitos y otro Jesús de Nazaret, y que el primero era malo y que ese le gustaba dar leño y dar palo y asesinar hasta los niños, pero que había otro maravilloso, hermoso, bello, llamado Jesús. Y la verdad es que es el mismo. No son dos dioses, es un solo Dios y un solo creador. Pero tenían que pasar los siglos para poder entenderlo. La fe cristiana no iba a ser fácil explicarla. No iba a ser fácil entender por qué Dios introdujo su salvación en un hombre.
y que lo iba a hacer un ser humano de carne y hueso, y que lo iba a constituir como sacerdote eterno, y que lo iba a elevar a que se sentara a la derecha del trono del Padre, y que se convirtiera en el intercesor para siempre, porque él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, se lo voy a leer nada más, aunque no era lectura de esto, pero hizo que al apóstol Pablo dijera lo siguiente, y es una introducción rapidita. Le prometo que hoy no va a haber vigilia, no tenga pena. E indiscutiblemente, oiga bien eso, estoy leyendo 1 de Timoteo 3, 16. Estos están mejor. De repente nació la luz aquí. E indiscutiblemente grande, oiga bien eso, es el misterio de la salvación. Aquí dice de la piedad, porque está hablando de la piedad de Dios, pero lo que está hablando aquí es de la salvación nuestra. Entonces dice, Dios fue manifestado en carne, justificado. Dios, está hablando de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, los hombres que empezaron a hablar de la salvación, contribuyeron también con su intelecto y con su raciocinio humano, porque se les estaba dando participación para que descubrieran la grandeza de la salvación de Dios. Entonces, cuando uno conoce la grandeza de la salvación de Dios y la experimenta y la vive, aunque no la entiende, esto es importante, porque no puede entender lo que la misma Escritura y aquellos que escribieron de lo que estaban hablando, y cuando razonaban en la fe que estaban hablando, con versículos como este que leí de Timoteo, que Pablo, el apóstol de la gentilidad, el maestro y perito arquitecto de la iglesia, magistralmente enseña la gracia, viene y habla, conocedor del Antiguo Testamento, fariseo de fariseos, un celoso de la ley de Moisés, perseguidor, asesino de creyentes que se convierte sobrenaturalmente, razona, viene y dice, es que innegablemente hablar de la salvación es inmensamente profundo para entenderlo. Pero necesitamos entenderlo hasta cierto punto, porque las exigencias legalistas pueden causarte un sinfín de desórdenes espirituales que no tienes por qué vivirlos si entiendes la salvación que Dios hoy te ha ofrecido en Cristo Jesús. Vas a vivir tranquilo, vas a vivir en paz. Cuando falles y cometas errores, vas a sentir como esa salvación te provee gracia. En cambio, hay gente que cuando no conoce esa realidad y produce algún problema en su vida, inmediatamente se desconectan del reino de los cielos y abandonan la fe. Y cientos de personas están llorando en sus casas, en sus lugares de otros lados, están sentados en un bar, en una cantina, están con el trago en la mano, recordándose cuando estuvieron en la iglesia. No, se lo digo de verdad, no, usted no, digamos. Pero lo hacen
porque no han entendido qué gigantesco fue lo que Dios hizo para darte a Cristo Jesús, tu Señor y Salvador. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Vas a dormir más tranquilo, hermano, y vas a dejar de molestar a la gente. Vas a dejar tranquilo a la gente que la estás hostigando, exigiéndole. ¡Ora! Yo nunca te he visto orar. Ese idioma nuestro. Ya vas para la calle. ¿A dónde irás? Palabras esas que destruyen la vida. Destruyen la confianza, destruyen el cariño, destruyen el amor, la dulzura. La echan a perder. Echan a perder las relaciones humanas que bendicen, que alegran, que traen regocijo al alma. Destruye a los hijos que tanto necesitan la mano amiga de un padre y de una madre en estos tiempos miserables que hay afuera. Allá afuera no hay amor, allá afuera no hay gracia, no hay misericordia. Allá solo hay desgracia, pecado y maldad. En Cristo es donde hay vida y vida en abundancia. Démosle palmas al Señor. ¡Aleluya! Yo abogo para que usted se dé a entender la salvación que tiene. A veces, hace unos días, bueno, unos días, porque hace rato que ya no hago eso. Hace varios años atrás, un día que yo iba a buscar al Señor, me di cuenta que siempre que me arrodillaba, Señor, yo vengo de tu presencia, Padre, perdona, hasta que el Espíritu Santo me paró y me dijo, mira, ya estoy cansado de que te sientas pecador a cada rato delante de mí. Nunca te sientes, y esa es la palabra que me entró al alma, tú nunca te sientes justificado, Alberto. Y me asusté porque me di cuenta que tenía una actitud en donde siempre me sentía como que siempre estaba fallando. Y entonces empecé a examinar mi fe, empecé a examinar, le dije, Señor, pero esa es la doctrina que me metieron, eso es lo que yo tengo aquí adentro. Exactamente, me dijo Alberto. Tienes que revisar lo que tienes adentro del alma. Porque vas a unas batallas, vas a pelear, es como ir a una batalla y el soldado va, me van a matar, ya me mataron ahorita, el primer balazo, ya me pegaron, ¿dónde me pegaron? No la friegue, hermano. Un ejército así no va a ganar nunca nada. Tiene que confiar en el equipo que tiene que confiar que tiene el mejor traje, que se estuvo 7, 8 meses va a disparar y que en el primero se va a tronar unos cuantos. Eso es innegable. Entonces, enfrentar la vida en medio de tanta oposición con una condición de duda y de temor hace que la gente no viva una vida de victoria. Y eso es debido innegablemente a que la información que vibra en su cabeza no es la exacta realidad profunda que la Biblia enseña de la enorme salvación que Dios nos concedió al hacer lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Y solo le voy a hablar ese pedacito nada más, porque no le puedo hablar de otro, porque es demasiado, esto es muy difícil de seguro, Dios nos ayude más adelante. Pero lo primero que hizo fue, y es lo que le leí en Timoteo, Dios, innegablemente grande es el misterio de la salvación. Está razonando este siervo, está razonando este hombre y dice, esta explicación que tengo que dar es demasiado extravagante a la mente. ¿Por qué? Especialmente para el judío. Porque el judío lo que busca es exigencia legal, lo que busca es obra, lo que busca es trabajo para hacer, porque viene de una fe en donde todo era lo que él hacía. Y luego vienen los griegos
que lo primero que piden es sabiduría, lo primero que buscan es inteligencia, y ahora les voy a hablar de esto, que lo que menos es inteligente a la mente humana, el mensaje de Dios. Choca. Entonces usted y yo necesitamos entender, no sé qué situaciones nos tocará vivir en la vida. Las exigencias que tenemos en estos años de vida, las realidades que usted tiene que vivir en el mundo de hoy, hermano, son fuertísimas. Usted tiene que sumarse, usted tiene que pelear la batalla, tiene que luchar, tiene que creer. Y una vida que no tiene una victoria metida en el alma, una vida que no tiene una fe definida en su mente y en su corazón, con verdades apuntaladas en la Escritura y con realidades que rebosen en su corazón, no va a poder enfrentar lo que viene y va a ser derrotado. Y lo que menos le conviene a uno hoy en día es bajar la guardia. Porque el enemigo se abalanza, se tira, quiere destruirnos, quiere acabarnos, tiene una ira contra nosotros. ¿Por qué? Porque somos la salvación de Dios en la tierra. Entonces, dice esa porción que le leí, que Dios, tremendo eso, fue manifestado en carne. Está hablando del cuerpo del Señor. Y en la carta a los Hebreos capítulo 10 habla un poquito más profundo del cuerpo del Señor. Pareciera algo que no tuviera mucha significación, pero usted va a ver al final que cuando usted entienda la realidad primera, después vamos a hablar en los días, años que vienen, de la iluminación que Dios nos dé en lo que es, de lo que es las otras partes. Pero cuando dice Dios fue manifestado en carne, está hablando de la realidad absolutamente fuertísima de entender cómo es que nosotros vamos a vivir en el cuerpo. Es fundamental eso. Usted tiene que aprender a vivir en el cuerpo que tiene y tiene que comprender que ese cuerpo que usted tiene es el cuerpo que precisamente está siendo tratado, está siendo gobernado por las verdades espirituales que usted ha creído por la fe en Cristo Jesús. Pero que ese cuerpo que usted y yo tenemos también puede funcionar como algo en contra de la enorme victoria que Dios quiere darnos. Y que usted tiene que comprender que ese cuerpo que usted tiene no tiene por qué impedirle la búsqueda maravillosa y la entrega maravillosa a la cual usted puede llegar a tener a pesar del cuerpo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que ya tuvo su cuerpo. Eso es asombroso. Esa es la doctrina que está aquí. Cuando Pablo dice, grande es el misterio de la salvación, la piedad, Dios fue manifestado en carne. Está hablando del cuerpo que Jesús tenía. Y está hablando de la tremenda realidad y la asombrosa verdad de que el Dios del cielo, para poder llegar a actuar y a mover definitivamente al hombre para que pudiera alcanzar la victoria, estando en el cuerpo que tiene ahora, porque es el cuerpo que cayó del huerto. Esa es la realidad. Por eso es de que hay muchas prácticas legalistas, por eso es de que hay muchas prácticas religiosas,
precisamente porque la gente no entiende qué es lo que sucede con nuestro cuerpo. Y cuando sentimos los efluvios y los embates de este cuerpo miserable, que Pablo se sorprende de que haya salvación y dice: ¡ah, miserable hombre de mí! Está hablando la naturaleza genuina, verdadera, pero con un hombre que está consciente de que aunque se ha elevado y aunque ha buscado y aunque tiene ímpetus espirituales y experiencias maravillosas, su cuerpo sigue siendo el mismo. Y a cualquiera que no lo enfoca bien, lo frustra, porque lo hace sentir indigno, lo hace sentir que es una lata. Y uno puede estar en la cumbre de la victoria el domingo y el lunes puede sentirse un mamarracho en la tierra. Y eso es malo. Eso no puedes nosotros permitirlo. Y la doctrina evangélica por muchos años lo hizo así, hermanos. E hizo sentir al hombre como que no se iba a levantar. Y era muy difícil salir del legalismo. Muy difícil. Muchas veces nuestros propios fracasos fueron los que Dios utilizó para rompernos la cara orgullosa de que éramos santos. Y a veces nosotros tenemos unas enormes dificultades para mantenernos en esa victoria, porque no entendemos qué fregados pasa con este cuerpo nuestro. Entonces empezó a sonar un teléfono ahí. Lo apagaron a tiempo porque ya tengo un oído biónico yo ahora. Bueno, entonces está hablando del cuerpo. Mire lo que dice Hebreos 10. Epa, esto sí es interesante. Versículo 5 del capítulo 10 de Hebreos. Oiga ese verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo. Oigan eso, por favor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Mire la exigencia. Vea la exigencia. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Está hablando de la ley. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Más claro no puede hablar la Biblia. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Bueno, agarrémonos aquí porque no sé ni qué voy a decir, pero que Dios nos ayude. Le decía a usted en la premisa que estábamos hablando que cuando Pablo razona en el principio de esa porción de Timoteo, está consciente que lo que tiene que explicar es muy difícil de hacerlo. No porque las palabras le vayan a hacer falta, porque si alguien podía hablar de ese tipo era él, sino porque es imposible realmente utilizar el lenguaje humano comunicativo para poder llegar de tal manera a la realidad de la esencia del misterio. Y un misterio no se puede explicar completamente, por eso es un misterio. Hablar del misterio de la corporeidad de la deidad de Dios en Cristo. Oiga bien, corporeidad de la deidad de Cristo. Eso es lo que a los griegos los dejó helados,
y a los judíos los enloqueció de rabia, porque era imposible para ellos en su mente que aquel extraordinario Jehová de los ejércitos, que había hecho maravillas en Egipto y que había descendido en el Sinaí y que nunca le había dado imagen absoluta de nada a Moisés, a quien ellos respetaban y seguían y sabían a ciegas, y bien lo hicieron, de que era el mensaje único, universal, y tenían razón. Hace 6,000 años lo recibieron, y 4,000, años lo recibieron, y fue verdad, era cierto. Es el mensaje universal, el más grande. No hay nadie que supere la revelación de Moisés. No ha existido hombre alguno en la tierra, religioso, científico o político, que pueda traer algo más grande que lo que Moisés trajo a la tierra. En concepto, en idea, en raciocinio, en inteligencia, en leyes, en extraordinarias legislaciones, en justicia humana, en realidades de verdad. Nadie supera la ley de Moisés en ningún aspecto, absolutamente, en los 6,000 años que llevamos en la tierra. Pero ahora entendemos por la palabra que esta verdad sacudió a los judíos, porque el Cristo de la gloria les dice que Él viene directamente del Padre. Ahí los reventó, los dejó atónitos, lo tuvieron que colgar de un madero, porque se dieron cuenta que era un mensaje que destruía los análisis de la ley de Moisés. Pero ahora que estamos en la realidad del Nuevo Testamento, dejando a los judíos de soslayo, porque ellos fueron dejados en la ceguera, ya no volvieron nunca a surgir, están marginados de esa realidad, están entretenidos en esa guerra horrorosa que tienen por subsistir como raza, como personas, como individuos. Están en una guerra encarnecida de hace cientos de años por su supervivencia. Han tenido que tener Dios misericordia para que no los extingan. Los hombres los han odiado, los han querido hacer pedazos, etcétera. Ahora el cristianismo es la luz única que vale la pena oír en el mundo. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente es cristiano hoy, porque es innegable que nuestra fe es hermosa, bella. Démosle palmas al Señor, porque es una verdad bendita la palabra de Dios. Pero ahora le decía a usted que nosotros no venimos a explicar el cristianismo. No venimos a evangelizarnos, no venimos a ver si aceptamos a Cristo, ya lo recibimos. No venimos a ver si hay Espíritu Santo, ya lo tenemos morando en nuestro corazón. Alabado sea su nombre bendito y maravilloso. Pero nosotros estamos más adentrados en la fe. Nosotros estamos en una posición en donde ya hemos entendido la realidad de una victoria que tenemos, pero ahora vamos avanzando y tenemos que hacerlo porque la palabra nos lo permite y nos obliga a la Escritura para que nosotros podamos, al ver las realidades, y usted y yo hemos tenido esas realidades en esta congregación nuestra de 30 y pico de años, somos conscientes de que una de las batallas más grandes que hemos tenido ha sido con el legalismo. Habiendo nacido en la formación lógica de un evangelio de hace 50 años, que data más de 50, 100 años atrás, tiene nuestra fe en el sentido directo de conexión. Hablo de la doctrina que nosotros sostenemos, aunque el evangelio es mucho más antiguo, pero nuestra fe está conectada con una realidad que tiene 100 años de existencia. Y nosotros somos una tercera generación de hombres que fueron y mujeres que fueron enseñadas en el evangelio, y nosotros somos conscientes de que el evangelio que nos enseñaron fue un evangelio que venía con un 90% de ley mosaica. Las exigencias que nos pidieron a nosotros fueron totalmente exigencias fuera de una realidad neotestamentaria, y nos tocó a nosotros como generación que somos, nos tocó meternos en ese terreno. A mí particularmente, que me tocó ser maestro de la palabra en mis días con ustedes, me tocó abrir mi corazón, abrir mi mente, abrir mi espíritu y ahondar en la realidad. ¿Ante qué? Ante la pelea con mi cuerpo, ante la realidad de una verdad
que se hace como quien diseca un animal para verlo por dentro, para ver sus funciones. De esa manera yo tuve que disecar mi propia fe. Y me di cuenta cuando estaba haciendo todo eso que habían cosas que imposibilitaban que hubiera una vida victoriosa en mi vida. Que mi mente estaba totalmente atacada por pensamientos que me llevaban siempre a la esclavitud, que me llevaban siempre a una tendencia de injustificaciones y a sentirme siempre como un creyente de segunda clase. No podía subir a una clase de victoria, a una clase de absoluto convencimiento de poder y de gloria, porque siempre habían cosas que me habían enseñado y que me habían dicho, y comencé a pelear con ellas hasta que la palabra del Señor me abrió el Señor y comprendí, y tuve que lanzarme a hacer lo que tuve que hacer para no seguir predicando en contra de mi propia conciencia, o haciendo las cosas o diciendo las cosas y no haciéndolas. Lo cual mata a cualquiera. En esa realidad, la Biblia nos exige a usted y a mí que veamos cómo es que el cuerpo nuestro, aunque va en una superación constante, necesitamos nosotros entender que la salvación que nos dieron, en la exigencia que Dios quería, necesitaba un cuerpo perfecto. El problema de la salvación no era que Dios quisiera perdonar. El problema es de que Él necesitaba a un cordero inocente para dar su vida por los demás. ¿Por qué? Ahí es donde yo no le voy a explicar a usted por qué, porque no soy Dios. Ahí arriba le preguntamos. Acuérdese que en estos temas lo secreto es de Dios y lo revelado para nosotros y sus profetas. Pero entender esto le va a hacer a usted como creyente dejar de lado todas esas exigencias que usted mismo ha puesto como barrera para su desarrollo espiritual. Cuando logre quitar eso, usted va a quitar como una puerta que le estaba evitando la abertura completa para la victoria. A veces yo me preguntaba a mí mismo, Señor, ¿por qué a veces me siento como avergonzado? ¿De qué me voy a avergonzar? ¿De qué fregados me voy a avergonzar? Si los que me están viendo, iguanas ranas, diríamos en caló de mi tierra. ¿Ah? ¿O no? El error está aquí conmigo. El problema soy yo. No he entendido esta salvación tan grande. Y de la misma manera me di cuenta que yo era también un hombre que siempre juzgaba a los demás. Y que siempre estaba exigiéndole a los demás y me había convertido en un hipócrita. Y me di cuenta de que esa actitud nunca iba a ayudar a mis hermanos. Nunca iba a ayudar a mis consiervos. Nunca iba a ayudar a las almas que Dios me había puesto para ser el líder de ellos. Que tenía yo que buscar, y en esa búsqueda y en ese anhelo he ido entendiendo en la palabra el misterio que hoy les acabo de leer y que quiero rápidamente vertirlo sobre sus corazones para que ustedes sean los jueces contra ustedes mismos y puedan ver, hermanos, que para poder tener una vida victoriosa, una vida justificada, una vida con bendición espiritual, tiene que ser desde un punto de vista en donde yo
me acepte a mí mismo. Yo me dé cuenta que así como soy y así como las cosas que tengo, Dios así me ama, así me quiere. Que Él sabe de mi vida y conoce de mí, pero también sabe que lo amo, sabe que lo quiero, sabe que deseo superarme, sabe que deseo buscarlo, pero que necesito, para llegar a esa entrega, a esa verdad, para llegar a esa solvencia de victoria, necesito quitar el estorbo que lo mosaico ha provocado, que lo de Moisés, que lo de la ley, que la exigencia de la justicia de Dios metió en mi alma para hacerme sentir pecador, para poder ver la salvación en Cristo Jesús. Porque una cosa es sentirse pecador perdido y otra cosa es sentirse pecador por juzgamiento y condenación de los hombres. Y miles de creyentes no han logrado resolver ese dilema dentro de ellos. Y cuando Dios quiere usarlos, cuando Dios quiere bendecirlos, cuando se enfrentan a la vida, sienten como que el Señor no estuviera. ¿Cómo no va a estar el Señor contigo? Si se dio a ti, se dio completo, se dio todo. Dio todo lo que Él era. Entonces, cuando hubo exigencia de Dios, ahí es donde encontramos el por qué no hubo un sacrificio que Dios pidiera. Olvídate de seguir haciendo sacrificios, por los mínimos que tú creas. Mientras continúes creyendo que el Señor te está exigiendo algo, nunca vas a llegar a sentirte satisfecho. No hay nada que tú puedas darle que Cristo no le haya dado ya. Oye bien lo que te estoy diciendo. No hay nada que tú puedas darle a Dios que Jesucristo no le haya dado ya a Dios. Creyentes sinceros y verdaderos están bloqueados y tienen ese impedimento en la mente y en el corazón, porque no tienen ellos en la mente la realidad de estas verdades espirituales y no han podido entender que esa es la razón por la cual le dieron cuerpo a Cristo. La exigencia que Dios iba a demandar, iba a exigir que alguien viviera dentro del cuerpo de aquellos que Él iba a justificar. Por eso es de que cuando misteriosamente dice, por lo cual entrando en el mundo. Yo quiero que usted lo note conmigo, cómo lo pone esta porción de Hebreos. Es como que el Señor llegase a esferas a las cuales nosotros desgraciadamente ahí es donde no podríamos entender, pero llega a esferas en donde participa de la comunión del hombre, pero no en comunión como nosotros tenemos, sino entra a formar parte de la esfera física de aquellos a quienes va a auxiliar y va a ayudar. El ser parte de esa vida física lo hace tomar cuerpo, lo hace introducirlo. Cuando lo introduce, porque entrando en el mundo, Él entiende, Él comprende que esa gente que Él va a salvar, ya no hay sacrificio, ya no hay ofrenda ni holocausto que pueda agradar a Dios. Usted tiene que entenderlo, tiene que comprenderlo. No hay holocausto, no hay sacrificio, no hay nada que nosotros podamos hacer que Dios diga, me siento satisfecho. No, eso lo hizo Jesús por ti en la cruz del Calvario. Eso lo hizo el Señor. Bendita sea su misericordia, bendito su amor. Por eso es de que nosotros, hermano, estamos equivocados creyendo que tenemos que llegar a una martirización de nuestro cuerpo para que Dios pueda sentirse agradado de nosotros. Ese es un error garrafal.
Es un error garrafal. Estoy hablando con aquellos que tienen una realidad espiritual y siempre con el peligro de que aquellos que están en el arista nada más, esto los vaya a confundir para darles a ellos una vida poco edificante, pero no hay manera de explicarlo sin que los que nunca han querido entrar se vean confundidos y la interpreten de otra manera, pero no hay otra manera de hacerlo. Aquel que nunca tuvo una sinceridad, aquel que nunca tuvo una entrega, es como cuando uno habla de Judas. Judas, ¿qué más podía hacer el Señor para enseñarle su amor, su misericordia? ¿Qué otra situación podía haber pasado con él para sentirse de confianza, para dejarlo que trabajara en la manera en que trabajó, los dones que manejó? Y sin embargo, al final, se acabó su vida. O sea, es decir, uno no puede pensar en ello, evitando decir la realidad, pero esta verdad es una realidad y es una verdad bíblica, es una verdad escritural que viene para que usted, hermano, con todo su corazón y con toda su alma, usted se dé cuenta la extraordinaria grandeza que tiene usted hoy y que su cuerpo que usted está viviendo hoy no le impida buscar la presencia de Dios. Que nunca se vaya a marginar usted de una fe verdadera porque usted considere que su sacrificio no es agradable. Usted debe de entender que en primer lugar nunca debió haber pensado hacer sacrificios. Que lo que usted está haciendo, de seguro que Dios no se agradó, porque si Dios se hubiera agradado, olvídese de eso. Cristo es el que vive en usted. Usted está siendo llevado de lo que el Señor hizo. Dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Eso es una cosa increíble. Porque ahí empieza la historia y María estando desposada con José, ahí le está preparando cuerpo. Me preparaste cuerpo. Ahora lo va, ese es un misterio, hermano. Va a meter la gloria y la divinidad, la va a meter, y la profetizaba desde los salmos. Porque este es un salmo de David, el que estoy leyendo, el Salmo 40, es el que está en Hebreos. David está profetizando, David no sabe la grandeza que está hablando, son salmos proféticos, y aquellos que estudiaron el Antiguo Testamento y que impulsados por el Espíritu en el Nuevo Testamento y bajo la gloria del apostolado que tenían en la iglesia que él estaba empezando, les dio la inspiración, y como judíos que eran conocedores de la ley, conocedores de los salmos y de los profetas, recibieron el impulso del Espíritu para entender que esos salmos estaban hablando de lo que era la corporeidad del último Adán que vendría a salvar al mundo. Eso es una realidad. Eso es una cosa que usted tiene que explotar. Usted está bajo ese pacto. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Usted está en el cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Démosle palmas al Señor. Yo lo recibo. Aleluya. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Mire cómo la Biblia habla en el versículo 6 de esta porción, que aquel que esté creyendo que está haciendo sacrificios para el Señor no está agradando a Dios. No está agradando a Dios. No, es decir, no es que usted no vaya a hacer un esfuerzo en cosas. Eso lo hacemos todos los días. Le estoy hablando en el que usted está anteponiendo de que usted está haciendo y que Dios se va a agradar. Está usted equivocado, porque usted va a hacer menos cada día. ¿Por qué? Porque su cuerpo se lo va a traicionar. Eso se lo garantizo.
Ese es el problema de aquellos que confían en sus sacrificios. Hacen 2 buenas y 100 malas. Mejor no haga ni una buena y haga 102 malas. Qué raro el mensaje ese, ¿eh? Usted va a decir, no, hermano, ¿cómo 102 malas? No, si todo el mundo lo va a hacer, aunque usted no quiera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que su cuerpo era tan problemático que tuvieron que meter al Salvador en un cuerpo perfecto para poder justificarlo a usted. Que usted nunca va a alcanzar jamás la exigencia que Dios pide. Aunque usted cree que ya lo hizo, su injusticia es como trapo de inmundicia para Dios. Lo único que vale es lo que el Espíritu Santo haga en usted por la sangre bendita del Cordero, a la que usted por la fe clama para justificarse. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, esta es una cosa tremenda, ¿en dónde estaba hablando ahí? Usted lo nota ahí. ¿En dónde estaba hablando? ¿En qué momento el Señor aceptó la voluntad del Padre? Yo quiero que usted lo note ahí. Está hablando de que Él, antes de tomar cuerpo y antes de bajar a lo que Él quería, entendió a un nivel. Por eso le digo, esta salvación es grande. No la rebaje a sus exigencias, hermano. Solo recíbala. Y recíbala, y recíbala, y recíbala. Porque así quiso Dios, así le plujo a Dios salvarnos en su gracia y en su misericordia. Miren, hermano, esto es muy importante. Muy importante. A la hora en la que usted está creyendo que Dios puede proveerle victorias, especialmente las materiales. Cuando usted está pidiendo un milagro, cuando está pidiendo que Dios haga algo, usted va con ello, usted va a expander su fe. Y su fe no va a tener límite. Y usted no va a jamás a dudar, porque la duda viene de esa situación de sentirse indigno. La duda viene de no sentirse capaz. La duda viene de sentir que Dios no está satisfecho con lo que estás haciendo. El miedo y el temor viene de creer que Dios algo tiene por ahí contra ti. Ahí con eso te acabaste. Eso te limita, te detiene. Y aunque Él quería darte una enorme bendición, quería darte una gloria, quería llenarte de bendición, no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Él no puede invadir tu cuerpo sin que primero tú le des libertad para que lo haga. Él necesita que tú entres en consejo con Él, que abras tu vida. Entonces, cuando hay gente que está a punto de recibir una enorme bendición, una tremenda victoria, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere darle algo material, algo glorioso, una victoria, un desencadenamiento de bendición, pero no puede porque esta persona se siente indigna. Y se siente indigna porque siempre hay aquello de que es que yo no creo que yo tengo mis cosas, todos tienen sus cosas, hombre. ¿Cuándo le va a echar eso en la cabeza? Aquel que lo mira usted así raro, por eso le digo a veces en broma, mire usted también raro. Entonces el otro se le va a poner así, decir, ¿por qué? Porque es igual que usted, hombre. Hay gente que lo captura el orgullo, la vanidad, la vanagloria. Hay gente que cree que nosotros creemos que ellos son más santos, todavía creen eso. Sí, hay gente que entra y uno y esa aquella cosa que él siente que llegó la bendición de Dios a la iglesia. Hay gente que así vive su vida y no los va a cambiar nadie. Pero lo mejor que podemos hacer es ignorarlos y verlos como que no estuvieran ahí sentados.
Porque usted viene a buscar la presencia de Dios. Y tiene tanta necesidad que no necesita ver eso. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora es todavía mucho más profundo, porque ahora está hablando de que ese Señor, ese Dios glorioso, por eso Pablo se lo dije en la primera carta a Timoteo, que dice: innegablemente el misterio de la piedad es profundo, es demasiado, porque solo pensar que Dios fue manifestado en carne es imposible de pensarlo. Pero sí fue, se llamó Jesús de Nazaret. Fue muerto en una cruz, resucitó al tercer día y fue llevado a la diestra del Padre, y ahí está Él sentado intercediendo por ti y por mí día y noche. ¡Aleluya! Y nadie nos va a destruir y nadie nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Él es el poderoso gigante que cuida nuestra vida y nuestro corazón. No dejes que el enemigo te robe la bendición de Dios, haciéndote creer que tú no eres digno. Él nunca te buscó por digno. Él siempre te buscó porque querías que Él te llegara a un nivel diferente. Ahora resulta que hace más extraordinaria la palabra escrita, porque el Señor Jesús nació dentro de un sistema de educación donde la Biblia, el Antiguo Testamento, era la fuente de información primaria a la mente de los niños. Y según la Escritura dice, el desarrollo que él tuvo en el conocimiento de las Escrituras era tan increíblemente fantástico que a los 12 años preguntaba cosas que era imposible que alguien que no tuviera una tendencia absolutamente divina pudiera llegar a entender la Biblia como él la entendía. Entonces quiere decir que el Cristo de la gloria aprendió, eso es sorprendente. Eso es lo que usted no puede ser nunca. ¿Por qué insiste usted, hermano? ¿Cómo va usted a llegar a hacer eso? Usted puede ser un hombre muy consagrado, pero no así. Usted no puede agradar a Dios como Jesús agradó a Dios. Entiéndalo de una vez, compréndalo. Olvídese de querer usted agradar a Dios para que Dios se agrade de usted. Agrade a Dios porque usted lo ama, pero no para que Él se agrade de usted. Quítese eso de la cabeza. Dios nunca se va a agradar de usted por lo que usted hace. Él ya se agradó por lo que Cristo Jesús hizo por usted en la vida. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende eso? Métaselo en la cabeza. Métaselo en el alma, métaselo en el corazón, y va a dejar de sentirse sucio, va a dejar de sentirse indigno. Todo lo que Él le dé, lo va a agarrar. ¿Por qué? Porque Él se lo da porque no lo está viendo a usted, está viendo otro cuerpo. Te lo voy a leer porque como usted es muy bíblico, te lo tengo que leer. Entonces dije: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ya está metido en el cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces es asombroso. Aquí es donde yo ya mi cabeza no da, y ni la suya tampoco. Pero ¿cómo sería esa conversación ahí arriba? Porque cuando leemos en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, está hablando en plural. Eso es una de las verdades más sonoras que hay en el Antiguo Testamento. Está hablando en plural.
está conversando, está creando criaturas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Claro que está hablando así porque iba a dar el principio de lo que era el sumo de todo esto que tenemos nosotros. Ya cuando nosotros entremos al plano de ahí arriba, será diferente la comprensión y entenderemos como somos entendidos y conoceremos como somos conocidos. Pero en lo que va aquí, a mí me beneficia entender que esta salvación fue fraguada, llamémoslo así, porque no es algo fascineroso esto, pero por decirlo en una palabra, fue pensada, ¿verdad? Fue concebida en planos celestiales, porque amaron de tal manera al hombre que querían ayudarlo. Dese cuenta que a usted vinieron a ayudarlo. Déjese ayudar. La sangre de Cristo tiene poder. Démosle palmas al Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias. Yo recibo eso. Levante su mano derecha y dice: Señor, yo recibo esa salvación grande, la recibo, y esa justificación en mi alma, Señor. Yo lo necesito. Entonces, vamos terminando rápidamente. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, ahí está entrando. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces ya está en el cuerpo y a los 12 años ya sabía lo que tenía que hacer. Ya sabía a los 12 años, ya sabía que era su padre, ya sabía, era un nivel extraordinario. Pero no era como Dios, era como Adán. Y era perfecto. Pero era perfecto como Adán, que podía pecar. Entonces la perfección no es no sentir pecado. La perfección es sentirlo y nunca ceder. Eso usted no lo puede hacer. No sea tonto. No te pongas, y ¿sabes qué es lo peor? No seas injusto y no le pongas esos límites a la gente que está debajo de ti. No seas injusto, hermano. ¿Cómo pude yo exigirle a los hermanos lo que yo no podía cumplir? Se llama hipocresía religiosa. Eso es asombroso, jovencitos que están aquí. Exigirle a alguien de 17 años que cumpla lo que no cumpliste tú que tienes 30, eso es ser un asqueroso hipócrita. Pero eso enseña la religión, la hipocresía. Por eso es, hermanos, que el evangelio explotó en el mundo y la gracia invadió el mundo entero. Porque nadie hubiera podido vivir. Jesús a los 12 años razonaba, usted lo ha leído en los evangelios, Lucas lo habla, razonaba con María y con José, platicando con él. Ellos estaban histéricos. Ellos estaban histéricos porque su muchachito se les había desaparecido. Su muchachito se les fue, se les perdió 3 días. Hay quienes se les pierden 3 días los hijos y se ponen contentos. Cuando llega de regreso, regresaste. Dice, bueno, pasa adelante pues. Pero este niño era especial. Este niño era exquisitamente especial. Y cuando razonó con sus padres, les dijo: ustedes, yo no entiendo. Es decir, era tanta la perfección que había en él. Entonces ahora va a entender la perfección. La perfección es no sentir tentación. Por eso es de que el perfecto Adán le dijeron que no pecara. Al revés. Y nosotros, qué bárbaros, a nosotros nos convencieron a los 15 años que nunca deberíamos de pecar. Era
era una cosa, hermano, que nosotros éramos faquires. Yo le he dicho a los hermanos que solo me faltó dormir en cama de clavos. Cuando comenzaron los tunazos, de milagro nos salimos huyendo de la iglesia evangélica y dejamos tirada la fe de Cristo como un trapo sucio que nos servía. Lo sucio era la doctrina, no Jesús. Entonces ahora que la misericordia de Dios me trajo todavía y me llevó hasta aquí y tuve que pasar lo que pasé, hoy lo entiendo. Necesitamos enseñar estas verdades a las almas jóvenes, a los muchachos que ayudan, que colaboran, que sirven, a la gente que va a ayudarnos en el mañana. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente sienta los efluvios de Dios, sienta la gloria de Dios, reciba la gloria de Dios, para que se den cuenta la maravilla que hay, para que cedan a lo de Dios, aunque su naturaleza se esté revelando continuamente. Esa era la doctrina que nos tenían que enseñar. Que fregar, hombre. Hubiéramos entendido todos los vaivenes de nuestra vida, hubiéramos sido más precavidos, hubiéramos sido más juiciosos, hubiéramos tenido un poquito de mayor inteligencia a la hora de escoger las cosas. Tenían que habernos enseñado que la naturaleza era la traicionera, no era la fe, era la naturaleza. Y eso es lo que hoy termino diciéndole. El Señor leyó en el libro. Entonces ahí es donde entra el plano humano, ahí es donde entra, porque Él hasta ahí había sido totalmente todo sobrenatural. Yo ahí no lo puedo entender. ¿Cómo sería el Señor? No era normal, pero haber tenido una naturaleza. Por eso decía que hasta su nacimiento algún día lo va a entender, tal vez, o lo va a comprender, pero el nacimiento del Señor fue una cesárea divina. Porque no podía pasar por la contaminación. Es asombroso. Es increíble. Ahora entiendo el doctor Ríos que hablaba de eso hace 20 años, 25 años. Como que lo hubiera oído ayer. Ahora lo entiendo. Él hablaba de la cesárea divina. Ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque el Señor, por eso es de que María siguió siendo virgen para su marido. Se la prestaron y se la devolvieron igual a José. Es que Dios es extraordinario, ¿no? Porque lo único que querían usar era la incubadora que ella tenía. Asombrosos. Entonces, cuando el Señor se desarrolló, leyó, ahí entró. Entonces, ahí se volvió hombre, por decirlo. Porque empezó a entender lo que tenía que hacer, a qué había venido y cómo había sido llevado a ese plano por la palabra. Leyendo la escritura, y eso, bueno, si usted es hijo de Dios me va a entender esto que le voy a decir. El Espíritu Santo a veces le mete a uno ideas, que uno se levanta en la mañana, está uno orando, buscando al Señor, o en la tarde donde el Señor te lo lleve, y se le mete a uno ideas de fe para proyectar uno la gloria de Dios en el ministerio que uno tiene, y de repente dice uno, pero es que esto es imposible, porque solo tú lo piensas. Entonces tienes que ir a la palabra para encontrar que es verdad lo que te han metido en la cabeza, porque si no piensas que estás loco. Eso lo he recibido yo. Eso me ha pasado a mí. Desde que yo comencé la vida cristiana me di cuenta y me trataron así. Ese fue el trato de Dios conmigo. El Señor siempre me habló por la palabra, y me da los hunches, me da las ideas en la mente y me hace creer. Me hizo creer que me tenía que venir a este país, me hizo creer que me iban a dar la visa, me hizo creer hacer cola, me hizo creer y sobrenaturalidades y empezó hasta el día de hoy que llegué aquí. Y de seguro que voy para el cielo y usted también. Porque leí en el libro. Entonces, ¿qué se saca conclusión con eso? Y termino con el versículo 10. La hermana lo pone ahí.
el versículo 10. Oh, qué maravilla. Ahorita, oiga esto, oiga esto. En esa voluntad. Me pongo los lentes para verlo mejor. En esa voluntad, no es la suya. No en tu voluntad. ¿En qué voluntad? En la de Cristo. En la voluntad de Cristo, ahí estamos metidos todos. Él es el perfecto y nosotros con Él. Por eso es de que todo es nuestro. Todo es nuestro, créalo. Créalo, 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 créalo. Las sanidades, sanidad de cáncer de Julia Castillo está en esa voluntad de Cristo. La sanidad para Jorge Quiriarte está en esa voluntad de Cristo. La familia Hernández que sea restaurada está en esa voluntad de Cristo. La esposa hermano Milton va guardada en esa voluntad. ¿Cuándo lo vamos a entender? En él, ahora el apóstol que recibe esas cosas tremendas, porque está hablando disparates a la mente del hombre judío y griego. Pero está transmitiendo el mensaje a la gentilidad, está llevando el mensaje que está recibiendo. Él mismo se asombra de lo que está recibiendo, él mismo sabe que es contraria a la fe judía, él mismo sabe y dice, es que no puedo porque yo amo a mi pueblo, pero esto que me están mostrando es la verdad y mi pueblo no lo quiere entender. Hablando de Israel. En esa voluntad somos santificados. ¿Ya vio que usted no puede santificarse? Hay gente que dice, por eso es el mensaje que a mí me gusta. Por eso no hay que orar, no hay que meterse con... No. Le hablo que si usted quiere buscar a Dios sin entender eso, ay hermano, se va a volver usted monje. Y lo único que se va a salir es que se le va a caer el pelo nada más. Pero de ahí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que esa santificación que usted busca nunca la va a encontrar. Entonces alguien puede decir, pero entonces, ¿qué consigo yo en apartarme? Miles de beneficios para usted mismo, pero no para Dios. Para usted sí. No me diga que aquel que se chupa 5 botellas de whisky a la semana, cuando lo libera el Señor, no va a encontrar beneficio de ya no chupárselas. No me diga usted que adicto a una sustancia química que lo va a matar en 6 meses, no va a ser liberado de una victoria maravillosa para su vida. Claro que sí. Pero que me diga que eso es lo que agrada a Dios, no. Usted tiene que entender la semántica de lo que Dios se agrada. Aparte es lo que usted hace por consecuencia de la presencia de Dios en su vida y por la realidad de la vida espiritual que está viviendo, como hay un apartar, pero no crea que ese apartar es lo que Dios está complacido. ¿Por qué? Porque un día de estos, ¿y qué va a hacer ahora? Si ayer, ¿cómo no oró ayer? Si ayer estaba bien y hoy ya no puede. Usted puede orar en cualquier momento. Ponga el versículo ahí, hermana, no lo quite, ponga el versículo ahí. ¿Por qué? Porque no está en su voluntad, sino en la de Cristo. Y la voluntad de Cristo nunca cambia. Él murió perfecto. Y hoy, para Dios, a lo mejor lo sigamos leyendo.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, no de tu cuerpo. ¿Y por qué eres necio en querer decir que te tienes que santificar? Entonces dice, pero entonces no importa cómo uno viva, pruebe, ahí va a ver. Pero le estoy hablando de que usted no puede creer que lo que usted hace es lo que atrae la bendición de Dios, porque cuando usted no lo haga, se acabó la bendición de Dios, y la bendición de Dios nunca se acaba, porque Cristo es el que la compró. Oh, qué maravilla. Yo termino con eso. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. ¿Por qué necesitó ofrenda de cuerpo? Porque sacrificio y ofrenda ya no quiso. Eso es interesante ahí. Y como ya no quisiste sacrificio y ofrenda de hombre, me preparaste cuerpo. Y el Señor, era tanta la realidad que Él solito obedeció para meterse al cuerpo. Eso yo no lo puedo explicar, porque eso ya es, bueno, no lo puedo ni decir porque no hay palabras. Porque lo divino se hizo humano. ¿Cómo sería eso arriba? ¿Cómo sería eso arriba? Lo divino se hizo humano. Es asombroso. Lo que recibieron José y María fue un niño. Pero eso no era la realidad del Cristo que estaban haciendo. Lo que había adentro era lo maravilloso y lo majestuoso. ¿Por qué? Porque se había metido en ese cuerpo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Póngase de pie, váyase a su casa a gozarse, a disfrutar de la presencia del Señor. Vamos a orar por estas peticiones. Julio Castillo, vamos a orar en el nombre de Jesús, que el Señor haga un milagro de sanidad divina. Por Jorge Quiriarte también, vamos a orar por la familia Hernández también. La esposa de hermano Milton también va, y hermano Saúl también va a una operación. Vamos a orar. Véngase aquí si quiere que hagamos oración en el nombre del Señor. Cantamos con todo nuestro corazón. Todo es posible si puedes creer. Aleluya. Y vamos a casa con esa bendición. ¿Cuántos dicen amén a la palabra, hermano? Aleluya. Reciba esa palabra, reciba. Váyase con esa victoria y mañana alcance una victoria doble. Aleluya. Todo es posible si puedes creer. Aleluya. Levanta tu corazón con toda libertad. Todo es, aleluya. Gracias por esas verdades. Gracias, 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 Señor. Palabra
puedes creer. Una última vez. Todo es posible si puedes creer. Nuestras manos en esta noche como gratitud al Señor, hermano. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias, Dios mío, porque sabemos a quién tenemos en los cielos. Gracias por tu palabra revelada a nuestro corazón, sabiendo que delante de ti somos, Señor, justificados por ese cuerpo perfecto que vivió en esta tierra. Gracias porque fue por ese cuerpo bendito y maravilloso que nuestra voluntad se unió, Señor, en fe cuando pedimos perdón por nuestros pecados, cuando recibimos a tu Hijo como nuestro Salvador. Gracias porque tu Espíritu nos selló, porque nos diste las arras del Espíritu. Alabado sea tu nombre. Esta noche oramos en ese nombre bendito, Señor. En el nombre de Jesús pedimos la sanidad de estas personas que padecen de cáncer. Lo hemos visto, tú lo has hecho. Pedimos ahora que hagas un milagro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Sana de cáncer a estas personas que hemos leído su nombre, Señor. Haz el milagro, visita sobrenaturalmente y que tu poder glorioso sea una vez más manifestado. Guarda, hermano Milton, Señor, a su esposa que va en ese viaje, protégela, úsala para la gloria de tu nombre. Oramos por Saúl, guárdalo, Señor, líbralo en el nombre de Cristo. Ve con él y que la victoria sea completa para su vida. Gracias, Señor, porque has cuidado nuestras vidas hasta este día. Oramos por los niños. Ponemos nuestras manos hacia ese edificio, Señor. Los bendecimos. Doquiera que están nuestros nietos, los cuidas tu Espíritu. Guarda a estos niños, Señor. Protégelos en las escuelas, en estas calles de Los Ángeles. Los cubrimos con tu sangre bendita. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llévanos en esa paz, en esa victoria. Guárdanos en esta semana. Que sea una semana de grandes victorias y de grandes logros en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde a cada uno.